Ahí sí, y les comentaba, vuelvo a decirles que en la última clase terminamos la clase mencionando algunas consideraciones prácticas en las cuales decíamos que desde la infancia hasta la vejez, la gran mayoría de nosotros buscamos protegernos y atesoramos mucho lo que es la independencia, porque eso es importante, la reforzamos incluso cuando nosotros nos relacionamos con nuestra dignidad personal, sobre todo con respecto a los ancianos de la sociedad, y consideramos muy valioso a las personas que saben cuidar de sí mismas. El Nuevo Testamento nos enseña que espiritualmente también somos parte del cuerpo de Cristo, en el que somos miembros individuales que cuidan los unos de otros. Eso está en 1 Corintios. Somos interdependientes de alguna u otra manera. Además, Dios quiere que dependamos siempre de Él y que confiemos en que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades materiales, espirituales, según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, como dice Filipenses. Por eso es que sus siervos, sus hijos, sus hijas, deben confiar en Él sin ninguna vacilación y si fuera necesario estar dispuestos a morir por Él. Y es lo que expresa de alguna u otra manera Pablo en 2 Corintios. Dos ejemplos con respecto a esto que está en el Nuevo Testamento, que también es parte de lo que está hablando Pablo. Primero, antes de la esperada ejecución de Pedro, él pasó la noche en prisión entre dos guardias y estuvo sujeto por dos cadenas, mientras sus hermanos en Cristo, sus hermanos cristianos y cristianas, celebraban una vigilia de oración por él, pidiéndole a Dios por él, y Pedro lo que había hecho ya en realidad era que había confiado plenamente en su Señor y dormía de manera tranquila y se había entregado al Señor. Ya él sabía probablemente lo que iba a pasar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el ángel que vino a rescatarlo tuvo que tocar a Pedro, para los que conocen el texto, en un costado para despertarlo. Esto está en Hechos 12, 6, 7. Y eso fue interesante. Lo tuvo que tocar para despertarlo. Lo segundo que ocurrió, eso es lo primero, lo segundo que ocurrió es que Dios en el Nuevo Testamento también enseñó a Pablo la lección de confiar plenamente en Él. Y cuando Pablo encaró la muerte y vio que no tenía escape, no tenía en quién confiar, sino solo en Dios, su deseo de independencia humana se evaporó por completo cuando ya a las puertas de la muerte alzó la cabeza para mirar en lo alto el rostro del Señor. Uno es realmente un gigante espiritual cuando solo confía en Dios, no cuando confía en sus capacidades. Esto es uno de los frutos de la fe, de la comunión íntima con el Señor, de una relación continua y perseverante y constante, y una oración continua que se dirige a Dios por uno mismo y también por los demás creyentes, porque nosotros no podemos ser individualistas. El cristianismo no es individual, es comunitario. Por eso es que nosotros confiamos en Dios y motivamos a que junto a la comunidad podamos confiar en Él. Lo que vamos a hacer ahora es poder leer y ver algunos capítulos del libro de Corintios para que los podamos ir analizando y desglosando juntos y entendiendo mejor lo que Pablo dijo. Entendiendo que lo que está escrito muchas veces lo hemos llevado a la práctica, pero muchas veces desconociendo que no fue realmente escrito para nosotros, ni tampoco para que lo aplicáramos 100% a nosotros, sino para la comunidad en la iglesia de Corintios. Por eso creo que comenzamos leyendo 2 Corintios 3 y eso va a aparecer en pantalla. Yo les voy a proyectar los versículos para que los podamos estar leyendo. En esta oportunidad lo vamos a leer en la versión NTV, que es Nueva Traducción Viviente, una de las traducciones más contemporáneas que existen, que tiene igual, como todas las traducciones, algunos errores, todas tienen errores, pero también tienen muchos aciertos en algunos pasajes. Y en este que vamos a leer, por supuesto que tiene muchos aciertos. Entonces, el capítulo 3 comienza con la siguiente pregunta. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos?
el gran problema y conflicto de la humanidad, la vanagloria, el creerse superior. Nuevamente Pablo se ve enfrentado en este conflicto, en creer que nosotros como humanos somos los que alcanzamos, somos los que logramos, somos los que cumplimos. ¿Acaso, dice Pablo, somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? La respuesta es, por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Es el estilo de vida. Por más que Juan me diga algo de Pedro, lo que Juan me dijo habla más mal de Juan que de Pedro. Porque vino Juan a contarme el Kawin. Vino Juan a hablarme de más y me vino a hablar de Pedro, pero yo a Pedro no lo conozco. Tengo que darme el tiempo para conocer a alguien. Es por eso que no nos podemos formar la opinión de, perdón, no nos podemos formar la imagen de alguien por la opinión de alguien. Tenemos que darnos el tiempo y el momento para poder conocerle. Tenemos que darnos ese espacio, sobre todo si somos cristianos. ¿Por qué sobre todo si somos cristianos? Porque nosotros tenemos que ver, tenemos que discernir, tenemos que mirar con los ojos de Cristo, tenemos que ver en las personas una nueva oportunidad de cambiar, de crecer, de ser distinto, de ser diferente. Es que él toda su vida fue alcohólico. Bueno, y yo lo quiero conocer ahora. No me da lo mismo lo que fue hace 10 años atrás, lo quiero conocer ahora y ver cómo él es ahora, no hace 10 años atrás, porque a lo mejor me voy a encontrar con una persona totalmente distinta hace 10 años atrás y no es lo que yo necesito ver y aprender. Entonces, dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, entre comillas, no está escrita con pluma ni con tinta. Está escrita con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedras, sino que está tallada en los corazones humanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Qué tremendo lo que aquí nos está enseñando Pablo sobre la comunidad y sobre la iglesia. Aquí Pablo nos está diciendo cómo debe ser la iglesia. Y muchas veces nosotros decimos, hermano, hermana, no me mira a mí, mira a Cristo. Pero no es así. Me tienen que mirar a mí. Porque yo soy el que está predicando de Cristo, y si estoy predicando de Cristo, tengo que demostrar sobre Cristo, tengo que demostrar el amor de Dios. Pero cometemos el error de querer decir, no, es que todos somos imperfectos, así que no me mire a mí, mira a Jesús nomás, porque si me mira a mí, usted va a caer conmigo. Claro, por supuesto, puede ser, porque tenemos que encaminarlos a Cristo, pero nosotros somos una carta abierta. A nosotros nos van a conocer por nuestras acciones, no por nuestras palabras. Pablo sabía el problema que tenía la comunidad. Justamente era predicar y no practicar. Algo muy común dentro de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. A nosotros como iglesia nos cuesta mucho practicar lo que predicamos. Muchas veces somos egoístas, somos bien individualistas, somos tacaños. Somos bien tacaños, entendemos el sentido del dar, pero le damos muchas veces más a gente extraña que a gente cercana que necesita nuestra ayuda. Muchas veces damos e invertimos tiempo en gente ajena a nosotros, pero en nuestra familia no. Y se nos olvida que el primer ministerio sí o sí es nuestra familia. Nuestra familia necesita de nosotros. Nuestra familia necesita de mí como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como esposa para alguna de ustedes. Obviamente, por supuesto que sí. Es por eso que tenemos que trabajar y entenderlo de esa manera.
Y Pablo lo tiene bien claro en este capítulo, que es el número 3 de Segunda de Corintios. Y él sigue y dice lo siguiente en el versículo 4 al 6. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Tenían una confianza tremenda, una fe gigantesca. Yo creo que hoy en día lo que está fallando dentro de nuestras comunidades es que no estamos teniendo una fe en Cristo. ¿Y saben por qué lo menciono? Porque hoy día se promueve mucho el tú lo puedes todo. Si tú te lo propones, lo puedes lograr. Tú eres capaz. Todas las personas nos podemos formar, todos podemos crecer, todo, pero no reconocemos la obra de Dios, la obra de Cristo en nuestras vidas. E incluso cuando predicamos muchas veces, he escuchado a predicadores de distintos lugares decir, sí, pero mira, está medio apagado esto, pero cuando yo entre, esto cambia. Sí, yo sé cómo predicar. ¿De verdad? ¿De verdad eres tú? He visto como muchas veces Dios ha avergonzado a esas personas, porque nadie tiene el monopolio de la predicación, nadie tiene la forma correcta, la homilética correcta, perfecta para decir, me paro en donde me vaya y voy a romperla. Porque no es así, por más que nosotros admiremos y honremos a hombres y mujeres de Dios que predican la palabra, ellos son, al igual que nosotros, instrumentos humanos. Se han puesto en servicio y tal como Dios los usa a ellos, nos puede usar a nosotros. Pero muchas veces se nos olvida que nosotros podemos ser usados por Dios y creemos que tenemos que poner nuestra fuerza y que depende de nosotros. Y no siempre depende de nosotros, porque ahí hay varios factores que comienzan a jugar, como por ejemplo la disposición de la gente que nos está escuchando. ¿Qué pasa si nosotros nos paramos a predicar con nuestro mejor mensaje, con la mejor actitud, con la mayor energía, pero la gente que nos está escuchando no está ni ahí con lo que estamos hablando y en su mente está en otro lugar, en su corazón en otro lugar, pero no nos pone atención? No va a pasar nada, pero si a pesar de eso, de que ellos estén en otro lugar y que nosotros tengamos confusión con nuestro nivel académico o homilético, el Señor se mueve y comienza a obrar, todo eso va a quedar atrás porque es el Señor el que está haciendo la obra, no somos nosotros. En el versículo 5 dice, no es que pensemos que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Pregunto, ¿a qué se quiere referir este último versículo o a qué creen ustedes que se puede estar refiriendo este versículo? ¿Alguien se atreve a lanzarse a la vida? Está haciendo analogía entre lo que es la ley versus el nuevo pacto, la gracia, me imagino, porque ahí está hablando acerca del antiguo pacto que fue escrito de forma distinta, un pacto de leyes escritas, sino del espíritu. O sea, me imagino que se está refiriendo a lo escrito en piedra versus a lo que se escribe en el corazón. Interesante, muy interesante, porque también podríamos mencionar que el antiguo pacto termina en muerte. Por eso es cuando hacíamos evangelios para los que tomaron ese ramo, yo les preguntaba, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? La gran mayoría dice, Mateo, claro, porque las Biblias comúnmente traen a Mateo, pero ese tiempo lo estaban viviendo en la ley de Moisés y de los profetas. Pero si lo analizamos bien, el nuevo pacto comienza cuando Jesús resucita y asciende a las alturas a la diestra del Padre. Por lo tanto, lo que acá se está diciendo es justamente mencionar que el antiguo pacto murió también cuando Jesús murió, como cualquier humano, pero que el nuevo pacto tiene vida,
el espíritu de vida, de resurrección, de justamente de entender eso, de que es un espíritu nuevo, de que es algo nuevo, de que es algo absolutamente distinto al antiguo, porque no es algo exclusivo para los hebreos, al revés, es algo inclusivo para los gentiles, o sea, para todo el mundo. Pastor Ricardo y después Pastor Moisés, que levantaron sus manos. Sí, hermano Daniel, venía un poco con respecto a lo que usted preguntaba, no sé si estoy, para que me aclare un poco esto. También tiene que ver un poco que cuando habla del antiguo pacto, habla de que el proceso era distinto al nuevo pacto, porque en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, el hombre moría y no estaba la promesa de que Cristo vendría por su iglesia, que tendríamos, ¿no es cierto?, que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. También tiene que ver un poco con eso a lo que se refiere estos versículos. De alguna u otra manera tiene que ver con justamente la aplicación de esto, de cómo se forma la iglesia en el nuevo pacto. Se forma justamente con el Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que da el Espíritu Santo? Da vida. ¿A quién? A la iglesia, a la gente, a las personas. Eso es a través del Espíritu Santo, justamente. Viene del Espíritu. De hecho, dice, este no es un pacto de leyes escritas. ¿Cómo se regía ante el pueblo de Israel? Por las leyes de Moisés. ¿Existía el Espíritu Santo? Sí, pero no estaba gobernando en el mundo como lo hace después que Jesús asciende. Por eso, no es un pacto de leyes, sino que del Espíritu. Y eso tiene que ver mucho con la iglesia de hoy en día también, porque no podemos situarnos a simplemente lo que la teología dice, lo que la Biblia de alguna u otra manera podemos interpretar, porque el Espíritu Santo sigue hoy día en medio de nosotros. Y si Él quiere resucitar a muertos, sanar a enfermos, si Él quiere que llevemos la palabra a lugares donde son impensados y quiere usarnos, lo va a hacer, que se cumpla su voluntad. El gran conflicto es que cuando decimos que se cumpla su voluntad, ya no tenemos el control de las cosas, lo tiene Él. Y eso a veces puede ser costoso. Pastor Moisés. Profesor, me salta una frase acá, y yo estaba leyendo la Reina Valera, y la Adelante. Reina Valera dice, porque la letra mata, Claro. más el espíritu vivifica. Fue una frase que por muchos años Se nosotros la usó. veníamos escuchando, que hay que darle libertad al espíritu y no preocuparse mucho de la letra, porque en el fondo mucha lectura o mucha teología te podía desviar del camino. Así ¿Nos es. puede aclarar o lo comparto para que lo podamos conversar? Claro, por supuesto que sí, gracias, Pastor Moisés. De hecho, los que están estudiando hermenéutica, la primera forma de poder hacer hermenéutica o de poder analizar un pasaje bíblico es comparándolo con las diferentes versiones. Es lo más sencillo. Lo más sencillo. Entonces, nos vamos a la Reina Valera, que justamente es la 1960, si no me equivoco, Pastor Moisés. Sí, La 1960. revisión 1960, que entre paréntesis aprovecho de decirles que está la versión editada de Reina Valera 2020, que la pueden buscar en internet. No está como papel, por si acaso todavía no, pero está en internet y se van a dar cuenta el cambio de palabras interesantes que hay ahí. Y acá ya podemos analizar algo. Ahí en la Reina Valera dice, la letra mata. Acá lo que dice justamente que este no es un pacto de leyes escritas. Diferencia notable, tremendo. Entonces, ¿de qué hay un error ahí? Hermenéutico, probablemente de Reina y de Valera, que al momento de no interpretar, sino que traducir, porque la Reina Valera, revisión 1960, no es una Biblia que haya sido interpretada del texto original. Es una Biblia que se tradujo de otro idioma al español y que quedó así. Entonces, al momento de realizarse eso, se comete un tremendo error. Un tremendo error. Yo voy a seguir con este tema, pero sé que el pastor Alex y Alejandro quieren seguir opinando de esto, así que adelante, pastor Alex y después Alejandro.
Ahí hay efectivamente hay un problema de hermenéutica tremendo. En esos versículos, ese se complementa con el versículo 7. Y en el griego original hay dos palabras que cobran sentido ahí, que es la palabra letra y la palabra espíritu, que en el griego es gramma y es neuma. Y ese es el problema de la interpretación. En realidad, cuando el apóstol escribe, él está refiriéndose justamente a la ley escrita en piedra, se está refiriendo a la ley de Moisés. Por eso dice la letra mata, porque en realidad lo que él está queriendo decir con eso no solamente de que la ley, y ojo, y hay que tener cuidado, porque por eso digo que se complementa con el versículo 7, porque después dice, como que se contradice, porque dice, porque con letras la que con letras en piedra fue escrita con gloria, en otras palabras, como que glorifica la letra, pero él no es una contradicción, sino que lo que el apóstol está diciendo que la ley de Moisés era tan estricta que cumplirla era imposible. Entonces, si bien es cierto, era buena, el cumplirla no era realista, porque solamente si yo fallo en un precepto, ya quebré toda la ley. Entonces, ese era el problema. Por eso él decía que la letra mata, porque si yo fallo en una cosa, fallé en los más de 100 preceptos que tenía establecida la ley. Entonces, ya con eso ya morí. Por eso después él establece más el espíritu, el neuma, que viene de ahí del griego, el neuma, el espíritu de Dios, lo que viene de Dios, eso es lo que vivifica. Entonces, es absolutamente fuera de contexto el describir que esto se trata al estudiar o al tener conocimiento. Y es más justamente lo que decía el hermano Daniel, Reina y Valera, interpretaron mal esto también según el contexto en que vivían. Ellos vivían en una sociedad muy monárquica. Entonces, lo que querían hacer en cierta forma, en cierto contexto, era mantener a los corderos bien controlados. No había mucha educación. Entonces, cuando ellos traducen la letra mata, también tiene algo que ver con eso, como mantener un cierto velo de ignorancia para que fueran más sumisos a obedecer y acatar las normas, que también mucha interpretación bíblica, sobre todo lo de Reina Valera, dice mucha relación con el contexto histórico en el cual fue traducido. Y eso también es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, que cuando leemos la Reina Valera, muchas de sus interpretaciones dicen relación con el contexto histórico en el que fue traducido. Y hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Hermano Alejandro. Ojo, para complementar un poquito, lo que pasa es que también tiene que ver mucho con el tema de las revisiones, más que la fuente en sí son las revisiones. La 1960 viene del Códice o Texto Crítico, y en cambio las otras revisiones, una revisión la 1600 y algo, o la 2020, que también apareció, la 1995, vienen de lo que tiene que ver con el Texto Receptus. ¿Cuál es la gran diferencia? El Texto Receptus es muchos fragmentos. Lo que pasa es de que las sociedades bíblicas internacionales, para poder hacer las revisiones, llegaron a tomar dos posturas. Una, que los códices se acerquen a los años más cercanos desde los originales, y eso quiere decir que se acercaban los máximos, entre comillas, siglo III hasta el V. Por ejemplo, en lo que tenía que ver con el texto crítico, perdón, con el texto, con el texto crítico. Pero esos textos críticos, digamos que son códices encontrados en el Códice de Jerusalén, que fue encontrado en un monasterio, y en la Biblioteca del Vaticano. Así que, y justo fueron completos los que se encontraron, que fue de una casualidad única. Y el texto crítico habla en sí de que tienen más siglos lejanos, pero digamos que son fragmentos. Pero a su vez eso tiene una gran relevancia, porque al haber hartos fragmentos, que son más de 3000 fragmentos, entre comillas, todos van completando la historia, pero entre comillas más fidedigna. Eso fue la gran controversia que hubo con la Reina Valera en 1960, entre comillas, y que muchos pentecostales toman como que es la palabra de Dios o la gran revisión, pero tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque, como muy bien nos complementa nuestro pastor Alex, hay que sospechar un poco si es que aparecieron o en el Vaticano o en el Códice de Jerusalén, que fue en un monasterio. Eso como aporte. Y mucha gente, lamentablemente, se tomó de esta mala interpretación que se popularizó para poder decir
que la letra mataba y que no era necesario estudiar la palabra. Ahora, pregunta, ¿quiénes fueron los que popularizaron esto? ¿Los hermanitos de la iglesia, las hermanitas? ¿O los líderes de la iglesia? Los líderes de la iglesia fueron los que popularizaron esto. ¿Para qué? Perdónenme, pero es la verdad. Para seguir con la manipulación de las personas, con la manipulación de las masas, con la dominación de las masas, como diría ahí Max Weber en cuanto a la sociología. Pero es muy interesante poder analizarlo porque lamentablemente por esa frase mal interpretada, una generación tremenda de muchas personas, entre ellos algunos inclusive de ustedes, vivieron en una época en donde se decía no es necesario estudiar incluso, no solo leer la palabra, sino que estudiar. ¿Por qué? Porque la letra mataba, te iba a matar el espíritu, te iba a matar lo que Dios estaba haciendo, lo que Cristo estaba haciendo en tu vida. Y se perdió gente la oportunidad de poder capacitarse, no solamente en la Biblia, sino que en una carrera profesional. Y es por eso que el mundo pentecostal, en su gran mayoría, se ve dentro del cristianismo como una rama muy poco preparada y académica, una rama bastante ignorante y una rama bastante decepcionante al momento de hacer interpretaciones teológicas y exégesis bíblicas. Lamentablemente también tenemos que decir que eso es algo que nosotros hemos querido cambiar en Chile, los que hemos estudiado y los que estamos trabajando, pero recién a fines de los 80, principios de los 90, hubo una persona en Chile que se atrevió a escribir desde la teología para el mundo pentecostal. Ese hombre se llamó Pablo Hoff, el fundador del Instituto Bíblico Nacional, al cual tuve el privilegio de conocer, bien viejito sí, y tuve el privilegio de tener en la titulación de mi bachiller en teología, y él fue el único que se atrevió. Los demás, ahora, conociendo y teniendo herramientas, sí, tenía errores, por supuesto, pero fue el único que comenzó a hacerlo. Después de eso tenemos algunos otros que podemos comenzar a tomar y ya más de manera internacional, ¿cierto? Pero no solo del pentecostalismo, sino que de otras ramas. Los bautistas nos llevan años en este sentido. Tenemos que simplemente ver lo que hace Harold Segura, lo que hace Pablo Deiros, lo que hace Samuel Pagán, lo que hace Samuel Pérez Millos en España, lo que hacen muchos otros más. O sea, estamos años luz. Ahora, todos los que acabo de mencionar ya han dejado de decir yo solo soy bautista, porque han entendido que no se trata de una rama, sino que se trata ni de una denominación, sino que se trata de una gran familia que se llama cristianismo, una gran familia que sigue a Cristo, una gran familia que se compone por personas que interpretan diferente, pero que su enfoque y su camino es Cristo. Entonces, dentro de nuestras iglesias, mucha gente sigue creyendo y avalando que no hay que estudiar bíblicamente, que no hay que profundizar la palabra. De hecho, cuando alguien la profundiza para bien o para mal y se mete de lleno, por ejemplo, los que son mesiánicos, los que se van en el hebreo y se van en esa onda y se creen prácticamente judíos, todos ellos, claro, se fueron a un extremo. Qué bueno que comenzaron a estudiar más, pero se fueron a un extremo. A ese extremo llegaron que incluso se creen judíos, nunca habiendo estado en Israel ni teniendo parentesco de gente de Israel. Ese es un tema ya más extremo, pero es una realidad que nosotros vivimos. Dentro del mundo cristiano en Chile existen las iglesias carismáticas mesiánicas que ocupan la kipá, que ocupan el velo para poder compartir, predicar, orar y subirse al púlpito, que nosotros le llamamos púlpito, pero puede ser fácilmente llamado escenario y no estaríamos diciendo ninguna herejía. Pastor Alex. No, que me da risa porque hay algunos que dicen que estamos viviendo una especie de déjà vu o de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo mismo que se vivió en los primeros años de la iglesia primitiva. Cuando
cuando la iglesia primitiva partió, se levantaron los famosos judaizantes, que eran aquellos que querían ser cristianos, creían en Jesús, pero sin abandonar las reglas de la ley. Justamente hoy día pasa lo mismo, pero con estos señores que son los famosos judaizantes que tenemos hoy, que quieren vivir al modo hebreo, siendo cristianos, siendo seguidores de Cristo, pero quieren imponer a cosas que son hebreas, que el día de reposo, que una serie de costumbres, de qué tradiciones. O sea, vienen siendo los mismos señores que se vivieron en los primeros capítulos de Hechos, cuando Pablo los enfrentaba, y hasta el mismo Pedro lo enfrentó una vez, ¿verdad? Y le dijo, ustedes cuando están con los gentiles son así, pero después por detrás son otra cosa, y etcétera, etcétera. Entonces, es como un círculo vicioso, se está volviendo a repetir la historia. Así es. Practican, por ejemplo, la cena del Pesaj, de la Pascua, por ejemplo, entre otras cosas más, que tiene que ver con unas comidas judías que la verdad es que la he probado y no me simpatizan mucho, son muy malas, la verdad. Pan sin levadura, por ejemplo, entre otras cosas más, que ellos comparten, que cada una simboliza esto y esta otra cosa, y lo hacen como algo sagrado, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Ahí hay un conflicto de rol y de identidad, porque tiene que ver también la cultura. Nosotros no tenemos una cultura oriental porque somos occidentales. Nosotros no tenemos una cultura asiática porque somos latinos. No tenemos una cultura israelita porque somos chilenos. Porque somos chilenos. Entonces tenemos que entender ese contexto que es absolutamente diferente. Ahora, ¿quién fortaleció esto en América Latina y quién lo potenció? Fueron las iglesias de Centroamérica en su gran mayoría. Es cosa de que veamos a los predicadores y a los evangelistas y a los profetas y apóstoles de Centroamérica, sobre todo de la iglesia de Benecer en Guatemala y también que está citada en Honduras. De alguna u otra manera, ellos fueron los que vinieron primero potenciando la equipá, potenciando esta como cierta bufanda con el tema de Israel, el manto, el tema del velo de las mujeres, que no se podían subir al escenario sin el velo, que no pueden hablar sin el velo, etcétera. El tema de las danzas. El tema de las danzas no es algo latino. El tema de las danzas no es algo nuestro. Eso es algo hebreo que no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, eso para los judíos realmente les parece una aberración y les parece muy cómico que nosotros como cristianos tengamos a gente como sacerdotes vistiéndose y llevando el arca, gente danzando, entre otras cosas más, y con el tema de la kipá, y les parece, incluso también, y les llama mucho la atención de por qué los cristianos toman la bandera de Israel muchas veces para hacer la suya. Les llama mucho la atención y les parece una aberración. Acá en Chile hay un par de rabinos que tienen unos artículos que los voy a buscar para poder enviárselos, para que vean lo que los judíos piensan con respecto a eso sobre el cristianismo. Pastor Alex. No, que me estaba acordando, esto lo vimos con el pastor Gustavo en una oportunidad. Religiones comparadas. Religiones comparadas, sí. Y lo que más da risa, dice él, es que no existe propiamente tal identificada la danza hebrea. Exacto. Los hebreos no tienen danza, porque es una mala comparación, pero es como la cueca chilena. Nosotros tenemos la cueca porque la adoptamos nosotros como el baile nacional, pero la cueca no es chilena, la cueca es peruana. Exacto. Y nosotros la trajimos aquí, la adaptamos y ya es así la cueca es el baile nacional. Así, de la misma manera, no existe una identificación artística expresada en danza para los hebreos. Obviamente que danzan, pero no hay así algo así como una danza hebrea. No la hay. Y la otra cosa curiosa es que el pastor Gustavo contaba que en una oportunidad hablaron del tema con un rabino, y el rabino les decía claramente que ellos jamás van a reconocer que un judaizante es judío. No, no es judío. Él es gentil y se acabó. Me venga a decir que se sabe todas las leyes de pe a pa. Él es gentil y se acabó. Jamás lo vamos a aceptar dentro de los judíos. O sea, en otras palabras, están en el limbo los pobres. Es un temazo esto, e insisto, tiene que ver con la formación, y muchas veces seguimos permitiendo que estas cosas ocurran dentro de las iglesias y no las detenemos, y no sabemos en qué puede terminar. Meche, levantaste tu manito.
bienvenida, qué bueno que llegaste bien a casa. Gracias. Sí, nos reímos un poco de eso, pero nosotros entramos en el juego igual. Claro, Nosotros estamos en ese juego igual. a patita pelada entramos a esos juegos. Sí, se entró igual, entonces es súper fácil decir, no, los que se creen judíos y no son judíos, pero danzas hebreas en la iglesia nuestra también hubo. El Arca del Pacto está ahí en nuestro templo central 2 veces, y así sucesivamente se ha ido con esa cosa larga sonando no sé cuántas veces, haciendo la actuación de sacerdote. Entonces, de verdad en esta parte, yo en todas las clases digo lo mismo, en nuestra misma responsabilidad de no leer, de no escudriñar, de no ser instruido en esto. Es lo que nos mata y nos autocondena, porque acá nos autocondenamos. No es cuestión de decir que, no, es que los de allá lo están haciendo mal. Acá nos autocondenamos a nosotros mismos, porque en esto fue una propia mala interpretación, un propio mal uso, y lamentablemente también es porque es lo que teníamos, es lo que teníamos a mano entre nosotros nomás. Pero gracias a Dios que la palabra misma dice que esto va haciendo que nos descubra como un velo delante de nuestros ojos, porque así es la palabra, nos va descubriendo cómo conocer más cuál es el propósito, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, y hasta el día que Dios nos llame, vamos a seguir descubriendo cuántos otros errores hemos estado cometiendo basándonos en la palabra, porque yo creo que somos seres humanos y vamos a seguir así. Y de todas maneras, como mencionaban hace un rato Alejandro, todavía no se ha descubierto ningún texto original. No, Original no se ha descubierto ninguno. Entonces, cuando se descubran los realmente originales, nos vamos a dar cuenta que hay frases que nunca existieron, que nunca fue la intención del escritor ni de Dios que pedirnos tal cosa, y vamos a decir, pucha, y esto nosotros lo enseñamos y nos basamos en esto para decir esto otro, para exigir que otros hicieran tal cosa, como nosotros lo hacíamos. Pero bueno, que Dios nos ayude a no ser tan condenatorios con nosotros mismos, porque con nosotros mismos primero, pero también a hacer lo que nos dice acá. Lo que Dios nos está pidiendo es para que lo hagamos en nuestro corazón, más que en un acto a que otros vean. Más que el acto de la danza, yo para bailar en todo aspecto, cueca, lo que sea, cualquier cosa, el ritmo y mis pies y mi cuerpo entero no va, no existe coordinación, así que jamás voy a intentar hacerlo. Entonces cuando en la iglesia decían, danza, hermana, danza, ¿y por qué no danza? Y me quedaban mirando, y yo decía, bueno, no danzo porque no danzo en ninguna parte, nunca, ni bailo. Pero en esta parte la cuestión es qué sale de nuestro corazón, cuál es la intención de nuestro corazón. Y yo en esta parte sí pienso que en estos versículos la parte más importante que nos queda es que la transformación que va haciendo Dios en nuestro corazón es lo que va a permitir que se vea. Así es. Si eso no está escrito en nuestro corazón, no se va a ver nada. Así Y va a haber puro show, como decimos muchas veces. Acá hay mucho show, pero en la realidad es otra cosa. De hecho, en la realidad, ¿por qué Dios ocupa esos elementos para que ocurran cosas magníficas? La pregunta es esa, y la respuesta es por la intención del corazón. Porque no lo hacen para que los demás lo puedan ver, lo hacen de verdad en adoración a Dios, lo hacen con gratitud, con agradecimiento. Y en ese sentido, obviamente, nosotros estudiamos no para enrostrarle la cara a la gente que está equivocada y decirle, oye, tú estás equivocado, y burlarnos de ellos. No, no para nada. De hecho, ese jamás debe ser nuestro espíritu. Pero estamos aprendiendo para poder trabajar con el tiempo y poder mejorar muchas cosas que quizás nuestros antepasados e incluso nosotros
no hemos realizado de buena manera. Todo esto, de alguna u otra forma, y inmediatamente le doy el pase a Pastor Ricardo para que usted comente, comenzó en la década del 90, cuando el pentecostalismo se estaba transformando y llegando y inflándose sin parar, como espuma, al movimiento carismático. Y ese en América Latina, y sobre todo en esta parte de la región, tomando mucha fuerza, y comenzando miles de visiones diferentes, entre ellas Visión Celular y otras más, el tema de los cantantes, que muchos querían ser Marcos Witt y empezaban a cantar detrás del piano, y hablaban como mexicano. Muchos querían ser como él, después salió Gilson y ya no era el piano, sino que era la guitarra, y ya no hablaban como mexicanos, sino que ya decían otras palabras mejor pronunciadas, I see the Lord, y empezaban a hablar en inglés algunos, y se iban en esa onda. Entonces, ocurrió en esa época justamente cuando estábamos viviendo una transición en nuestro país, además, una transición saliendo de una dictadura, volviendo a una democracia, permitiéndose la oportunidad de abrir esperanzas para estudiar mucho más. Y si la sociedad ya era conservadora en ese tiempo, imagínense a la iglesia. Y ya sabemos qué precio tuvo que pagar nuestra misión por establecer una visión absolutamente carismática y diferente. Un precio muy grande, porque muchos dicen, sí, y Petri ganó mucha gente con Visión Celular. Sí, pero la gente que perdió cuando se abrió Visión Celular, muy poca gente lo habla, pero se perdió mucha gente, porque fue un precio que se tuvo que pagar. No hablo cuando terminó Visión Celular, hablo cuando comenzó. Mucha gente no estuvo de acuerdo y se fue. Y eso también pasa porque, de alguna u otra manera, no hubo una buena comunicación, o a lo mejor no se enseñó bien o no se aprendió bien, y generó un conflicto y un enredo bastante interesante y bastante fuerte, que es lo que estamos mencionando ahora. Pastor Alex, ¿usted iba a decir algo? Solo para darle, Pastor Ricardo, solamente mencionar algo con respecto a esto. Solamente hacer una aclaración, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Mercedes, pero ahí también quiero hacer una aclaración, una cosa muy distinta, entendiendo todo lo que dice Mercedes, que tiene razón, una cosa muy distinta a tener símbolos, a tener a lo que estamos hablando de los judaizantes. Ojo, claro. Aquellos que conocen a los judaizantes es totalmente distinto, porque ellos dicen que si tú no cumples esas normas, no estás siendo salvo. Así es. Entonces hay que marcar una diferencia. Entendiendo lo que dice Mercedes, si en una iglesia se hace danza hebrea, si se tiene este símbolo, se tiene aquello, pero eso no constituye una norma de salvación que te diga, si tú no lo tienes, no eres salvo, es otra cosa. Pero cuando hablamos de judaizantes, estamos hablando de una, prácticamente vendría siendo, no es, pero a mi parecer es como una secta, donde yo conozco judaizantes que te dicen, tú tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no eres salvo. Esa es la pequeña gran diferencia. O sea, por eso no podemos comparar a una iglesia que tiene danza hebrea, que lo tiene como una cuestión dentro del menú, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero es diferente, porque lo hacen como una especie, ok, les gusta, les es bonito, lo encuentran maravilloso, tocan el chofar y sienten que el espíritu cae cuando cae el chofar. Fantástico, ok. También hay un tema de con qué intención lo hago, pero no es un requisito para la salvación. Ahora, los judaizantes son diferentes. Te imponen cosas y si no las cumples, estás en problemas, cabrón. Y ahí es donde está la problemática. Entonces, ya hablamos de dos cosas que son distintas. Claro, no nos olvidemos también que estamos hablando de la mala interpretación con respecto a que la letra mata. Y respecto a eso, justamente quería mencionar de que nos falta demasiada lectura. Y a todos nosotros nos falta mucho que aprender. Y no solamente de leer, sino de aprender a leer. Pero no para pronunciar lo que leo, sino para entender lo que leo. Porque la comprensión lectora es uno de los grandes conflictos que tenemos nosotros en Chile. En Latinoamérica también existe, pero en Chile grandemente tenemos gran déficit de comprensión lectora. Y para los cristianos eso es un talón de Aquiles tremendo. Porque si no leemos bien y no comprendemos bien lo que dice la Escritura, por lo tanto estamos interpretando mal. Y si interpretamos mal, aplicamos mal y cometemos errores. Y esos errores pueden costar vidas.
Y ahí sí puede costar un poquitito de alguna u otra manera la salvación. Yo he estado en lugares en donde he escuchado a líderes decir, a mí no me gusta hablar de obispos, apóstoles, pastores, prefiero decir líderes para no encasillar a ninguno, porque ahí todos cometemos errores. Y he visto líderes que me han dicho, si tú no te bautizas en agua, no eres salvo. Porque el que se bautiza en agua reconoce que es una nueva criatura. Y ahí entramos en una interpretación, en un juego de interpretación y de análisis. Y tenemos que tener cuidado, porque por más que creamos eso, que lo podamos creer o no, podemos estar queriendo enseñar a alguien algo que creemos, pero a la vez lo estamos echando y diciendo, oye, si tú no te bautizáis, no eres salvo. Ah, que yo no me quiero bautizar, no eres salvo, ya, no soy salvo, chao, me voy. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Pastor Ricardo, perdón por hacerlo esperar. No, tranquilo, si aquí estamos para escuchar y aprender. Mire, hermano Daniel, yo creo que también tiene que ver mucho esto que nosotros lamentablemente, nuestra sociedad y nuestra forma, yo creo, y lo que usted decía al comienzo, nosotros copiamos todo lo que viene de afuera, lamentablemente, y en todas las áreas nos damos cuenta de eso. Lo que usted decía, aparecen grupos grandes en otro lado y uno ve que todas las iglesias quieren implementar lo mismo, eh, y eso al final ya no pasa a ser un original, sino que simplemente una copia. Y uno ve, lamentablemente, tenemos que reconocer en ese aspecto que bajo qué punto nosotros estamos cuando se dice vamos a adorar a Dios, y más que yo a veces creo, o sea, de mi punto de vista, que a veces más que un tema de que se exalte a Dios, que se adore a Dios, yo creo que a veces lamentablemente tenemos que reconocer que hay mucho show, porque uno lo ve dentro de la iglesia, lamentablemente actúa mucho show, o sea, yo me recuerdo cuando vino Gigi Ávila, muchos salían a predicar y hablaban igual que Gigi Ávila. Entonces, Sí, ya no somos un original, sino que estamos copiando. Entonces, yo creo que exacto. de lo que Dios se agrada es que nosotros hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo de corazón para el Señor. Si a mí se me ocurre danzar en la iglesia, hacer algo, si yo lo hago como para el Señor, Dios se va a agradar. Pero si yo lo hago como una copia que viene de afuera o algo, lo mismo de las danzas y todo eso, uno ve que a veces es bonito. A mí, yo acepto todo lo que sea que se haga para el Señor, pero muchas veces uno también ve que, y tenemos, como digo, que reconocer que a veces las cosas que se hacían se hacen como para agradar a los hombres o para mostrarse. Con respecto a lo mismo que decía de la letra, yo recuerdo que yo estuve en el Instituto Bíblico, alcancé a estudiar 1 o 2 años, parece, cuando estuvo acá en Rancagua, el Instituto Bíblico Interdenominacional, Ujú, también de Pablo Hoff. ujú. Se hacía acá en la iglesia que estaba al lado de Ipetri y Llanes. Sí, Y alcancé a estar 2 años, casi el segundo año. Y nos dábamos cuenta de que qué es lo que pasaba en nuestras iglesias y era algo que también nosotros cometíamos el error. Cuando nosotros íbamos a estudiar, quizá muchas veces, y eso se vio mucho en muchas congregaciones, lo que yo aprendía no lo llegaba a practicar, sino que llegaba a colar, a cuestionar todo lo que pasaba. Entonces, eso también yo creo que de alguna forma trajo muchos problemas dentro de la iglesia. Y de muchísimo. ahí salió la palabra, eso, que la mucha letra mata, porque claro, uno se llenaba de conocimiento, pero ¿cuánto de eso se aplicaba a la vida de nosotros? Exacto. Entonces, todo lo que nosotros hoy estamos aprendiendo, la idea es que nosotros lo podamos llevar a la práctica. Pero ¿qué llevar a la práctica? No decirle, hermano, tú tienes que hacer esto, la palabra dice esto otro. Primero empezar a vivir yo lo que la palabra dice. Y cuando yo empiezo a vivir lo que la palabra dice, muchos a lo mejor van a ver que realmente lo que yo he aprendido me está sirviendo a mí y yo también puedo enseñar a otro, pero primero tengo que vivirlo yo. Y creo que eso ha sido uno de los conflictos fuertes que hemos tenido en la iglesia. Y por eso digo, todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, pero lamentablemente hemos sido muchas veces, uno lo ve en todo, llega una moda, aunque parezca, yo a veces veo moda tan ridícula, pero veo muchas personas que son felices con la moda. ¿Por qué? Porque es algo Claro. copiado de afuera. Yo Ujú. ahora digo,
Yo si hubiese estado en los años en que era joven y cuando se nos rajaban los pantalones teníamos que botarlos, yo digo, ¿cuánta plata perdí? Porque ahora uno ve los pantalones rajados en la rodilla en todos lados y es moda. Ya antes no existía, entonces hemos copiado muchas cosas de afuera, lamentablemente. Pero tenemos que aprender que también lo original, lo que hagamos, como digo, nosotros, tiene que ser algo que agrade a Dios, más Así que lo es. que vemos de otras personas. Eso era lo que yo quería mencionar. Absolutamente de acuerdo, querido pastor. Alejandro, ¿tú habías levantado la mano? Sí, bueno, solo creo que todos mis compañeros pastores, ¿no es cierto?, han dicho hartas cosas, pero hay que analizar un poquito también de que hay que entender de que como país no tenemos identidad y menos tenemos como iglesia. Ante eso es bastante difícil el entender y comprender, y ahí se confluyen dos factores importantísimos. La identidad, no saber dónde somos, cómo somos, pero eso lo da el estudio, lo da el aprender, el educarse, y lo otro tiene que ver con, con eso, no saber de dónde uno viene, no tener identidad, eso da arraigo. Cuando tú no tienes arraigo, no tienes pertenencia, claro que uno copia todo lo que viene desde otras corrientes. Claro. Y si nosotros como sociedad también tenemos un tema, no, no pasa solamente, hay que darse cuenta de que por años nosotros creíamos de que éramos como una burbuja, la iglesia, y no miramos hacia afuera lo que estaba sucediendo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que afecta a la sociedad nos afecta como iglesia, y como nos afecta como iglesia, también los vamos a ver eh, muchas veces invadido con corrientes de diversos tipos. Por eso es importante siempre ir a lo original, bien analizado. Al original me refiero yo a lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Bien interpretada, y, y enseñarlo, o sea, aprender de eso, bien analizada, ¿no es cierto?, con su buena hermenéutica, exegesis, y, y eso es lo más importante. Pero yo siempre pregunto lo siguiente, coloco solo un ejemplo, ¿no? Espero no se molesten ahí, pero digo, nosotros somos tan inundados, por ejemplo, y coloco un ejemplo, yo me pregunto si acaso en México escucharán cueca así como nosotros escuchamos ranchera. Solo un ejemplo. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con lo mismo nuestro, o sea, hablarán de la manera en Centroamérica la que nosotros tratamos de predicar, o que allá son miles. O sea, si uno no busca su propio camino, difícilmente va a lograr lo que dice el pastor Ricardo, lo que es lo original. Dios a todos nos da la misma capacidad. Dios no hay que fijarse, sino que hay que fijarse más hacia adentro, el mensaje, cómo me impacta a mí, y lo que a mí el mensaje y la palabra de Dios hace en mí. Y de ahí entregarlo como yo soy. Pero si me fijo en este otro, en aquí, en allá, vamos a hablar como 17 dialectos en nuestras vidas. Así que eso. Está muy bien, está muy bien. Meche, la había levantado también, ¿querés opinar? Sí, con respecto a tantas copias, yo tengo, acá voy a vertir una opinión personal que yo tengo de un propio análisis que yo hago de la sociedad en Chile, pero se dice que he escuchado muchas veces que las personas que fundaron las ciudades o los países, los que fueron llamados padres de la patria, son los que también como que marcan la personalidad del país fundado, ¿sí? Y si nosotros vamos al padre de la patria de Chile, el Bernardo O'Higgins, pobre hombre, tenía un problema de identidad tan grande. Él era hijo de un virrey, estuvo hasta el final pidiendo que a él se le otorgara el título de virrey porque era el hijo del virrey, pero como era el guacho, nunca se le dio. Entonces, ese problema de identidad, y generalmente es así, cuando uno analiza los otros países quienes han fundado y representado a esos países, uno ve parte de esas personalidades en cómo son las personas de esos países.
Yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos realmente tenemos que pensar, porque es algo que cada uno de los que vivimos en este país tenemos un gran problema en eso también, de identidad, de identificarnos, de querer ser algo que no somos. Si ustedes se fijan, y yo que he vivido en otro país, lo puedo decir, acá es impresionante cómo las revistas hablan y hablan de la nobleza del resto de los países de Europa. Es impresionante, pero si yo he ido a peluquerías del barrio alto, las peluquerías del barrio alto, las revistas que tienen, hablan exclusivamente del jet set europeo. Exclusivamente habla de los reyes, de las fiestas que hicieron los hijos de los príncipes, de los reyes, etcétera, etcétera. Nuestro país realmente tiene un gran problema de identidad en cuanto a sentirse menos. Entonces, como se siente menos, quiere copiar al otro, quiere copiar lo que hace el otro, y por eso tenemos este gran problema. Y en esta parte, yo lo analizo en la parte de, es algo importante que cuando nosotros vamos a alguien, es algo que tenemos que nosotros también sanar. Es algo de autosanidad también que tenemos que tener psicológicamente, porque no tenemos identidad, realmente no nos identificamos, porque lo que nosotros realmente es que nosotros queríamos ser como el hijo del otro de allá, tener la nota, nos pasa en los colegios, no es que yo quiero tener el 7 del mejor estudiante del curso, pero es que no me la puedo, entonces me siento un fracasado, entonces me quiero pegar un tiro porque... Y así sucesivamente muchas otras cosas, ¿no? Es que mi compañero tiene las zapatillas de 500 lucas, entonces yo no puedo ser menos que mi compañero de que tiene las zapatillas de 500 lucas, tengo que tener las de 600 lucas. Y eso pasa. Y hoy en día están con una depresión tremenda los adolescentes por estas realidades que supuestamente ellos creen que todos los adolescentes viven y no es así. Y es a ellos a los que tenemos que alcanzar, a los que tienen el problema de comprensión lectora. Y les digo yo que soy profesora y en matemáticas no saben ni siquiera leer un problema matemático. Donde lo último que he estado dando ahora en segundo medio es que aprendan que analicen información de probabilidad que se da en las noticias y de estadística. Ya, pues entonces sale y dice la probabilidad de que la gente muera por no comer pescado es un 20%. Eso dice una noticia y tienen que responder cuál de las afirmaciones es verdadera. Pregunto, ya, ¿cuál de estas afirmaciones crees tú que es verdadera? Ay, no sé, es que no entendí la pregunta. Echa a 5 personas la misma pregunta, antes que a él. Y esas son las respuestas. Entonces, y es a esas personas de las cuales nosotros tenemos que pensar, porque nosotros ya podemos terminar de formarnos y pasamos a otra parte, pero y las generaciones es lo que hemos estado hablando en clases anteriores, y las generaciones que vienen, las futuras generaciones, ¿qué van a formar si ni siquiera saben leer? Y ahí es donde nosotros tenemos que saber llamar la atención de esto. Como, eso fue como el meme que apareció este fin de semana por las elecciones que decían, oye, si sale Boric o sale Kast de presidente, yo me voy de Chile. Y el meme decía, ¿qué te va a ir de Chile si ni siquiera te vas de la casa de tu mamá todavía? Es como algo así, sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo. Y al final es eso, al final nos falta mucho todavía por aprender. Y miren, hemos leído en este momento, en esta hora y media que hemos estado prácticamente juntos, 6 versículos y lo hemos desglosado y ha dado para todo esto en 6 versículos. Yo me imagino cómo va a ser cuando podamos ver a Pablo. Yo tengo tantas preguntas que hacerle a Pablo, de verdad. Tengo tantas preguntas que hacerle. Capaz que Pablo me diga, yo nunca dije eso. Hermano Daniel, ¿Sí, pastor? perdón, es que yo creo que también esto tiene que ver mucho con perdón la palabra, por lo menos en el caso mío, yo creo que con la ignorancia que nosotros hemos tenido, hemos ido descubriendo tantas cosas en este tiempo que las hemos desconocido por falta de aprender. Y por eso de repente cuando empezamos a estudiar y vamos viendo versículos, empiezan a salir temas y preguntas que nos hacemos nosotros porque realmente nos ha faltado el aprender.
Entonces, también salía una palabra muy común antes que decía, uno no tiene que tener el más alto concepto que el que debe tener. O sea, si uno trataba de estudiar o aprender o cosas, también era como tener, como sentirse más que el otro. Y también salía esa palabra mucho a flor de labio en mucha gente. Ahora, cuando uno lo ve, todo lo que está ocurriendo, uno también, a lo mejor si uno estuviera en la vereda del otro lado, se daría cuenta de lo que mucha gente a veces a uno le pregunta, dice, bueno, mirando bien un poco las iglesias evangélicas, ¿dónde yo debo ir? ¿Dónde me conviene? Porque mostramos lo que decían acerca de la identidad, o sea, muchas de iglesias creen tener una identidad y dicen, no, aquí estamos bien nosotros, allá se está haciendo mal, y ven, la gente de afuera ve la iglesia que está muy, más que mostrar al Señor, está mostrando una confusión tremenda. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Yo sí, 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 lo creo también y sobre todo si cada 10 o menos, cada 5 años tratamos de cambiar la identidad de la misma iglesia, entonces, complicado, complicado. Avancemos un poco a ver si logramos llegar a unos versículos más adelante por la hora. Vamos viendo. El versículo 7 dice justamente lo que hablaba el pastor Alex hace un rato. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar ni siquiera la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria abundante del nuevo camino. Así que, si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Qué interesante lo que Pablo habla acá. Y muchas veces acá ignoramos esto, pero aquí Pablo lo que está apuntando es la apariencia. Es el aparentar ser algo, el aparentar ser alguien. Gran conflicto de la sociedad y sobre todo actual, y de las redes sociales. O sea, una vez una persona me dijo, oye, ¿cómo estás? Y aunque no te quiero preguntar porque yo sé todo lo que haces porque veo tus redes sociales. Y yo le dije, pero que veas mis redes sociales no quiere decir que veas lo que yo hago o cómo estoy, porque yo subo lo que quiero que los demás vean a mis redes sociales. No subo todo lo que hago, aunque hay gente que hace eso. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque hay gente que cree que lo que ve en las redes sociales de las personas es como, oh, eso es, oye, mira, a esa persona le va bien, mira la foto que subió, mira lo que hace, cómo viaja, cómo está aquí en tal lugar, y como allá y acá, y el dinero que gana, y lo que se compró, y lo que tiene ahora, y lo que no tiene. De verdad vivimos en una generación de apariencia, y en la iglesia somos iguales. Es cosa de que veamos las redes sociales de las iglesias. ¿Qué fotos suben? Donde se ve más gente, donde hay más manos levantadas, donde nos vemos mejor predicando. Ahí me incluyo yo también subo esas fotos. Yo no subo las fotos en donde salgo con cara de que la estoy vendiendo. Subo la mejor cara. Con la mejor cara, y la busco hasta que la encuentro. Y si salgo con mala cara, trato de ponerle ahí algún filtro para que pase piola. Pero todos caemos en este juego porque hoy día vivimos en una generación de apariencia. Pero la verdad es que nunca el evangelio ha sido de apariencia. Jesús nunca nos mostró una vida de apariencia, él siempre se demostró real. Se mostró, como dice Pablo en los versículos anteriores, como una carta abierta a las demás personas. ¿Cuántos de nosotros podríamos mostrar nuestras debilidades fácilmente ante los demás? Sobre todo los que muchas veces tenemos puestos de privilegio dentro de la iglesia. Decimos que yo no puedo mostrar los conflictos que yo tengo en mi casa.
Es que yo no puedo decir que hoy día estoy mal, no puedo predicar y por eso va a predicar otra persona. Pero oigan, hermanos, hermanas, somos personas. No tenemos por qué aparentar entre nosotros mismos. Al contrario, de hecho, eso debería fortalecernos y hacernos más cercanos a los demás. Porque entre más vulnerabilidad yo muestro, más real soy con la vida cristiana que llevo y con la vida que yo estoy mostrando a las demás personas. Por eso es que hoy día faltan referentes y modelos dentro del cristianismo, porque todos se muestran exitosos, inalcanzables, increíbles, pero en realidad no todos viven siempre eso. Me ha impresionado muchísimo, y al tiro te doy la palabra, Ale, me ha impresionado muchísimo desde el 2018, si no me equivoco, hasta la fecha, la cantidad de pastores que se han suicidado, pero solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, no en todos los países, solo en Estados Unidos, que se han suicidado por tener conflictos con problemas de salud mental, con depresión, crisis de pánico, ansiedad, angustia, etc. Pero cuando uno veía sus redes, antes de que se suicidaran, perdón, veíamos las redes de ellos y decíamos, oye, estos locos tienen la vida perfecta, una familia increíble, bonitos todos, iglesia grande, 10.000, 15.000 personas, vida económica asegurada, pero tenían conflictos y no lo estaban tratando y estaban viviendo de apariencia. Que no nos vaya a pasar nunca a nosotros eso. Alejandro. No, perdón, qué buen punto el que has tocado, Daniel. Mire, quiero llevarlo un poco más allá y acá Adelante. creo que mis compañeros pastores van a entender. Yo soy hijo pastor y he vivido el pastorado desde adentro, aunque soy un hermano. Y muchas veces los pastores tienden, y esto tiene que ver sobre todo con sus autoridades, tiene que ver cómo están. No estamos bien, súper bien, estamos muy bien, y con su membresía inclusive. Y el pastor se cansa, tiene sueño, se enferma, siente presión, muchas cosas, pero muchas veces por eso de que soy capaz muchas veces, y no lo transparentan, que termina siendo mal. Sobre todo lo que tiene que ver con temas de salud, sobre todo con temas que tienen que ver depresiones, o sea, y es importante, si no lo conversan o entre pastores o con sus autoridades, entonces, ¿a quién? Y eso es muy importante decir, ¿sabe qué? Ya a lo mejor no sé, algo me está pasando, necesito ayuda, necesito, a lo mejor no sé, tomar un tiempo, y es importante, ¿por qué? Porque si no, desgraciadamente eso se transmite y se transmite a los hermanos, aunque no lo diga, aunque no lo mencione, pero sí se refleja. Y eso es importante entender. Eso se llama, entre comillas, en el área profesional se llama autocuidado, ¿cierto? Y es importante. El autocuidado es muy importante. ¿Sabe qué? ¿Cuántos pastores, por ejemplo, nunca se han tomado vacaciones? Por ejemplo, eso es cierto, muy Nunca, cierto. nunca. Le coloco solo un dato. Charles Haddon Spurgeon se tomaba un mes de vacaciones, y él decía el por qué. Y se iba, ¿no es cierto?, a una casa que tenía cerca del campo, en el campo, ¿no es cierto?, perdón, cerca de la playa. ¿Por qué? Porque él oraba, meditaba, y de verdad, yo quiero que se entienda el contexto que voy a decir. ¿Por qué? Porque muchos tienen que profesionalizar el cargo, que es lo que significa predicar todos los sábados, pero ¿cuándo disfrutan de buscar la palabra? ¿Cuánto disfrutan de poder ser autoministrados por Dios en búsqueda en eso? ¿Por qué? Porque constantemente tienen que tener un mensaje, constantemente tienen que tener una palabra, pero no se da el tiempo para estar solos, para no tener que estar pensando. De eso se trata también el liderazgo, se trata de también poder, de alguna manera, de que se pueda llevar en conjunto, porque es importante. La iglesia, no solamente un pastor bueno tiene que ver con que lo pueda hacer todos. Los pastores no son Superman. Mi obispo tampoco es Superman. Y es importante porque la obra de Dios es de todos. Exacto. Y eso la iglesia tiene que entenderlo y saberlo, de que el pastor se cansa, de que sufre presiones, de todo. Eso más que nada, querido Daniel. No, yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que si el liderazgo no
trabaja en equipo y no acepta que tiene falencias que deben ser atendidas y no acepta que no somos superhombres ni supermujeres y que necesitamos descanso y no normalizamos dentro de nuestra actividad el descanso, eso nos puede jugar malas pasadas, no solo en lo físico, sino también en las relaciones familiares. Muchos se han divorciado también por eso. Pastor Ricardo y después Mercedes. Sí, justamente lo que estaba tocando usted y bueno, y habló Alejandro, es una gran realidad. Yo llevo 7 años ya como pastor en propiedad, en ministerio. Eh, para muchos, bueno, no es desconocido, nosotros tenemos un niño de 32 años con discapacidad y vivimos al comienzo, antes de entrar al ministerio, no, para mí no fue un problema el haber asumido cuando el Señor me llamó. No fui rebelde, como dijo el apóstol Pablo, en la visión celestial, pero para nosotros ha sido una situación muy complicada tener un hijo en las condiciones en que estamos. Lo que decía Alejandro, nosotros no podemos salir de vacaciones con mi hijo más que hemos viajado en alguna oportunidad que fuimos a Concepción, pero mi hijo llega prácticamente deshecho. Claro. Entonces, no tenemos esa libertad, por ejemplo, de decir vamos a ir con mi esposa a salir un día a la playa, o hacer en todas las áreas es difícil, es difícil. Mi esposa prácticamente está muy cansada, la veo muy agotada y uno a veces, más que también lo que decía Alejandro, a veces necesitamos el apoyo o tener a alguien, pero yo creo que también depende mucho de cuánto nosotros amamos, porque si vemos la palabra de amor y todo eso, yo prácticamente en una oportunidad, un pastor me lo dijo, que yo era muy cerrado y no me abría a comentar las cosas que me pasaban y todo eso. Pero a veces, sabe, dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, cuando yo veo a alguien que sufre o algo, yo lo hago en mi labor lo que puedo, pero creo que también nosotros debemos a veces mirar y ver cuando las personas necesitan ayuda. Y a veces, lamentablemente, a las personas que tenemos, yo me hago responsable de lo que yo digo en este aspecto, sin nombrar, como dice el hermano Daniel, a nadie, pero a veces nosotros realmente cuando recurrimos o vamos en ayuda, no es no es la que realmente debiéramos recibir. O sea, que yo le diga un ejemplo, usted está pasando por un problema, hermano Daniel, y yo le diga, mira, yo te entiendo y vamos a orar, pero a veces hay más que eso, más que eso. Y lamentablemente uno cierra un poco el corazón en ese aspecto de poder después abrirse a comentar, entonces uno se guarda los problemas, está viviendo la situación familiar, tiene conflicto en cuanto a la iglesia, porque uno también está bajo presión, tratando de que la iglesia crezca y a veces ve que en vez de crecer, a veces ve que llegan, lo que decía usted tiempo atrás, llegan 5 y se van 10 y uno dice, pero ¿cómo? O sea, me es tan difícil. Entonces hay una presión en el tema de crecer la iglesia, en el tema de preocuparse de la casa, que del trabajo. Cuando uno tiene una iglesia más pequeña, tiene que trabajar en lo secular, o sea, no puede dedicarse al 100% a la obra. Entonces, todas esas presiones a uno lo hacen sobrepasarse bastante en ese aspecto. Por supuesto. Y entonces ahí es lamentablemente, yo siempre lo he dicho, cuesta para tener a alguien y las personas que a veces debieran estar, o a veces nuestros líderes, lamentablemente todos tienen sus conflictos, sus cosas y nadie está. Nosotros acá en la sexta región como pastores tenemos una agrupación y todo eso, pero dentro de eso yo creo que yo mirado de mi punto de vista, creo que más que juntarse, yo creo que es también tratar estos temas, porque a nivel pastoral nosotros debemos tratar estos temas que a veces son tan complicados y que nosotros los vivimos como pastores, y no solamente en el caso de pastores, hermanos también, pero creo de que falta ese compañerismo más en el caso de nosotros, porque los pastores no podemos llegar y tener amigos y contarle a todo lo que nos pasa. Es más Claro. complicado pero a veces falta esa persona que esté ahí al lado para decirle, mira, yo te entiendo, pero también te voy
voy a estar ayudándote en lo que pueda. Y eso nosotros lamentablemente, por eso digo, nosotros con mi esposa hemos visto a veces esa falencia. Hemos visto esa falencia, que quien dice cuenta conmigo, lamentablemente nunca está. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar que alguien, contar con alguien si alguien no está? Y eso a uno lo hace de repente luchar, remar, quizás a veces, muchas veces solo. Pero aprendí algo, hermano Daniel, sabe, mire, yo hace como 2 o 3 años, cuando fui a Iquique con un pastor, fuimos a ver un tema de un vehículo y yo quedé hospitalizado y en realidad estuve grave con riesgo vital. Yo no hasta el momento no lo asimilaba así, pero cuando ya como el tercer doctor pasó y me lo dijo, dentro de eso aprendí algo muy, muy importante. Estuve solo allá, prácticamente solo. Solamente con la ayuda de un pastor que me contactaron de otro lado, de otra misión, y él me fue a ver, me acogió en su casa, tengo muy buena relación con él, y aprendí dentro de todo eso que lo que la Biblia enseña, bueno, todo lo que la Biblia dice es verdad. Hay que aprender a confiar en Dios más que en el hombre. Y a veces, lamentablemente, ¿sabe el problema que tenemos nosotros? Siempre esperamos una muleta en que afirmarnos, y en quien debemos afirmarnos en Dios. Y eso a nosotros nos ha servido con mi esposa para mantenernos en pie dentro de todos estos años, porque he visto muchos matrimonios, mucha gente con niños enfermos, en que prácticamente los matrimonios se han disuelto, en muchas situaciones como esa. Y nosotros, a Dios gracias, Dios nos ha sostenido en este tiempo. Y si no fuera por la ayuda de Dios, no sé qué habría pasado. Por eso Dios los llamó, porque de alguna u otra manera los quería poner como ejemplo, porque son un ejemplo en ese sentido, a seguir para mucha gente, para muchas personas. No es fácil, es difícil. Sé que hay momentos donde las emociones deben sobrepasarles, donde la economía debe estar gritando, no debe ser siempre la mejor, pero el Señor es quien da la fortaleza y quien nos sostiene y quien nos equilibra. Así que gracias por compartirnos eso, Pastor Ricardo. De verdad se lo agradezco mucho. Mercedes. Alcancé a escuchar al principio, cuando recién me conecté, que dijiste que nosotros aprendemos más cuando más participamos y opinamos, así que yo opino mucho y participo mucho hablando. Eh, en esta parte cuando habla de el camino, los cristianos se hacían conocer con esa frase, ¿no? Como los del camino, como que eran conocidos por esa característica del tipo de vida que llevaban, por cómo trataban a los niños, por cómo trataban a las mujeres, por cómo trataban a las viudas, cómo cuidaban entre ellos a los que pertenecían a el camino, que seguían porque Cristo es el camino, era algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo era tan claro esa parte, pero en esta parte yo creo que es algo que nosotros tenemos que mejorar, que desconozco cómo es en el resto de las regiones del país, pero yo creo que esto de vivir en comunidad, yo lo veo acá dentro de la Junta de Vecinos donde yo vivo. Mi papá es el presidente de la Junta de Vecinos porque él llegó de Argentina y las vecinas que lo conocían a él de cuando él vivía antes acá decían, no, usted vecino, sea el presidente. Bueno, ha sido la peor pesadilla de mi vida que mi papá sea presidente de la Junta de Vecinos, porque es un lío, todas las quejas que tienen los vecinos de un lugar. Pero cuando nos damos cuenta de la necesidad que hay de la gente, es muy parecido a lo que decía el pastor Ricardo recién. Muchas veces no decimos todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que necesitamos, porque como decías tú, ponemos una imagen de nosotros. No, yo estoy bien, la mayoría de las personas que nos ven en las redes sociales es con nuestra mejor sonrisa, nuestra sonrisa Pepsodent, pero detrás de todo esto, la situación que cada uno
de forma personal está viviendo, la desconocemos. Y en esta parte es donde sí la gente del camino tiene que estar para la otra. Así Sí es. tenemos que estar para el otro. Y yo creo que es en lo que hemos fallado nosotros. Es en hacer que cada uno viva su propia vida, y darnos cuenta de que tenemos que mostrarnos el amor y el cuidado que damos a los otros, no solamente en nuestra propia manera de pensar y en nuestras propias ideas, sino qué pasa con el otro. Cuando yo hago esto, decido esto, lastimo, lo hiero, pero es que es mi principio, lo que yo hace un tiempo atrás conversaba, es que mi principio es que el hombre se va a casar con una mujer, la mujer se va a casar con un hombre. ¿Y qué pasa cuando es mi familiar el que tiene una relación de mujer con mujer? Pero es que mi principio es otro, pero no es su principio, dejo de amarlo, dejo de estar con él. ¿Dónde muestro yo el amor de Cristo? Ah, pero es que no tienes que quebrar tu principio, sí, pero no soy yo la que me estoy acostando con la otra mujer, no estoy rompiendo mi principio por amar a mi familiar. Entonces, en esa parte yo creo que hemos sido también, sí, muy legalistas. Y ahí nos hemos diferenciado la parte del camino anterior y el camino nuevo. Y ahí es donde perdemos la vista del objetivo, de dónde tenemos que llegar, de a dónde vamos. Porque el camino antiguo era con la ley y era con las reglas, y eso era lo que conducía a la muerte, porque definitivamente dice la Biblia, todos pecamos, por lo tanto, todos teníamos y merecíamos la muerte espiritual. Nadie merecía vivir espiritualmente. Entonces, si ahora podemos presenciar algo de la gloria de Dios, es por la pura misericordia de Él, no es porque seamos súper buenos. No, por supuesto. No es porque... De hecho, somos radicales en lo que nos conviene, pero no es lo que nos aprieta el zapato, porque ahí ya estaríamos perdiendo a nosotros mismos y nos estaríamos poniendo ante la espada, perdón, y la pared. Y eso es fuerte. Eso no juega en contra. O sea, ok, desechemos al que inmoralmente hace algo indebido, pero ¿qué pasa con el mentiroso que está dentro de la iglesia y es mentiroso? Mentiroso impulsivo, que miente siempre por todo y que miente, aunque lo pilla, sigue mintiendo, como decía Juan Bufica. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener ojo. Yo creo que Claro, fallamos también ahí. sí, y es tan delgadito el hilo ahí también, es tan delgadito el hilo donde nos ponemos como, yo creo, somos muy legalistas para exigir cosas, pero para sincerarnos y decirnos, pucha, necesitamos todos estamos necesitados de Dios y necesitados del otro, y esa es la otra cuestión, de que a veces decimos, no, con Dios es suficiente, y tampoco es así, no es solamente con Dios suficiente. Y yo se los digo como algo personal vivido. Bueno, y en la Biblia tenemos muchos ejemplos también de que no es suficiente solo con Dios, necesitamos que otro nos haga reaccionar y nos haga ver cuál es nuestra realidad. Pero cuando yo estuve con un problema de depresión, de crisis de angustia, yo necesitaba rodearme de otras personas que estuvieran alabando y exaltando a Dios para yo poder hacerlo, porque sola no podía hacerlo. Exacto. Porque yo sola, mi tristeza, mi pena, la angustia que había dentro de mí, no me dejaba hacerlo. Pero Por estando supuesto. con otros, y por eso es que yo digo, sí, es realmente importante el congregarnos, porque realmente nos ayuda y nos levanta el espíritu. No es por una cuestión de que hay que cumplir porque la Biblia lo dice, no, es lo que sucede dentro de nosotros. Lo que sucede es como comunidad, el estar juntos, es como cuando estamos con nuestra familia. Es lo mismo celebrar tu cumpleaños solo con tu vela y tu pedazo de torta que celebrarlo con el resto de tu familia. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo.
no es lo mismo que te hagan una fiesta sorpresa a que sea una fiesta que tú preparaste y arreglaste. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, el buscar a Dios y el buscar en comunidad a Dios y en hacer algo en comunidad para Dios. Una de las cosas que me vino hace un momento a la mente y que quería compartirles y después se me fue, es unas palabras que no sé qué famoso fue que le preguntó un día a la Madre Teresa de Calcuta qué era, cómo podía ella ayudarla ahí en Calcuta en sus tareas y todo eso. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo, busca tu propio Calcuta. Busca tu propio lugar donde tú tienes que ayudar, donde tú estás. Porque Dios a ella la llevó a Calcuta a atender a esos niños. Pero a cada uno de nosotros Dios nos lleva a un lugar. Pero también Dios nos rodea de las personas. Como Alejandro decía, él es hijo de pastor y es duro el trabajo que tiene un pastor. Mi papá no fue pastor en una metrópoli, en una ciudad, sino que fue pastor en dos lugares. Cuando era más chica no me acuerdo, así que en el lugar que yo me acuerdo fue un lugar a las orillas de una ciudad, así que una parte de mi casa me daba hacia la ciudad y la otra parte de mi casa me daba al campo, totalmente campo. Y ahí uno veía cómo las situaciones son complicadas y la iglesia desde donde salieron mis papás de pastores estaba a 300 kilómetros y solamente una ruta y un tren que pasaba una vez a la semana nos unía a la ciudad donde habíamos vivido más de 15 años. Sin embargo, Dios puso también y rodeó a mi papá y justo el año en que mi papá llegó se empezaron a juntar los pastores en reuniones de pastores de la ciudad. Y habían cualquier diferencia, obviamente, habían pastores de la Alianza Cristiana y Misionera, pastores bautistas, pastores de las asambleas, habían como 3 iglesias asambleas y otras más pentecostales. Y esa fue un apoyo grande que ellos tuvieron, que los pastores se apoyaron en ellos. Y saben que gente de otras iglesias, porque era muy pequeñita la iglesia donde estaba mi papá, era gente muy adulta la que iba, y como era muy a la orilla de la ciudad, iban pocas veces. Resulta de que había gente de otras iglesias que ubicaban a mi papá e iban a llevarles ofrendas. Y les decían, no, es que Dios me dijo que se la viniera a traer a usted, pero usted va a la iglesia del pastor tanto, lléveselo a su pastor, le decía mi papá. No, porque Dios me dijo que se la llevara a usted. Y esas cosas son las que nosotros nos damos cuenta. Eso es ser comunidad cristiana. Eso es ser comunidad cristiana y eso es lo que nosotros aquí en la ciudad no estamos haciendo. Nos cuesta, es algo que hay que aprender, es algo que hay que aplicar, pero de verdad es una construcción integral dentro de la iglesia. No depende de una persona, depende de todas las personas y en eso tenemos que trabajar todos en conjunto y apoyarnos mutuamente, porque si no vamos a marcar el paso y el tiempo va a pasar y va a seguir pasando y se nos van a ir los años y vamos a perder no solamente años y pelo en algunos casos, sino que también vamos a perder personas. Y eso es lo más terrible, más que perder pelos, así que tranquilos. Bueno, la hora ya fue avanzando y no pudimos avanzar más allá del versículo 13, llegamos hasta ahí, pero voy a tratar de complementar lo que mañana les voy a enviar para que ustedes lo puedan ver. Vuelvo a repetir para los que no llegaron al comienzo, la próxima semana sería la última clase, esta es la penúltima, pero yo les voy a enviar una grabación para que ustedes puedan poder responder también con materia. Recuerden que hay una clase que no pudimos realizar bien y eso va a ser para grabación y la van a poder ustedes tener con la presentación para que puedan estudiar para la prueba del próximo jueves. El próximo jueves nosotros no nos vamos a conectar,
Yo el miércoles en la noche les voy a enviar por Word la prueba y ustedes van a tener hasta el viernes a las 12 de la noche para poder enviármela. Esa es la idea, esa es la instrucción, para que así ustedes puedan tener tiempo, puedan trabajar. Voy a tratar de seguir complementando lo que íbamos a ver hoy día, lo otro ya está listo, pero lo voy a ahí trabajar en conjunto, y ya después, justamente eso va a calzar con la luna de miel que yo voy a tener, por lo tanto me van a esperar una semanita, y cuando yo vuelva de eso, ahí le reviso las pruebas y le envío las notas. Como ya saben, Pon las notas después de la luna de miel, porque seguramente va a venir más predispuesto a poner mejores notas. bueno, yo propuse ser bíblico y teológico al obispo y le dijimos al pastor ese testigo de un año, de poder tener un año de luna de miel, como dice la palabra del Señor, pero no nos dejó. Así que una semana nomás será. Hermano Eh, Daniel, sí, hermano Daniel. pastor, al tiro inmediatamente, que Mercedes había levantado la mano. Solo para preguntar si es con el tema. ¿Es por el tema, Mercedes? No, Ah, no. Entonces, pastor Ricardo. No, es que no sé si entendí mal yo, pero usted estaba diciendo la próxima clase no lo vamos a conectar el día jueves, o sea, no sé si se equivocó ahí mencionó el día jueves, que el día miércoles va a mandar Perdón, día la... miércoles. Es que el jueves también tenemos clases en la mañana y por eso fue la confusión. O sea, entonces te va a mandar el día miércoles o el día martes el El día tema, miércoles voy a mandar en el día, ¿ya? porque es el día de clase que nosotros tenemos, la prueba y ustedes van a tener hasta el día viernes para poder responderla. O- Antes de eso, mañana, si por X motivo no puedo mañana, cosa que no creo, pero sí voy a poder, mañana les mando la grabación de la clase y con la presentación para que ustedes puedan estudiar con todo lo demás que ya está enviado y así puedan responder la prueba. Van a ser 10 preguntas, al igual que lo anterior, y la idea es que ustedes lo puedan hacer. Recuerden, se pueden ayudar, pueden conversar entre ustedes, pero recuerden también, está todo escrito y está todo dicho, lo hemos dicho, hablado y mencionado y recalcado una y otra vez. Así que no se problemen por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, quiero decirles que ha sido una bendición estar con ustedes, ya que no vamos a poder verlo ya como última vez, esta va a ser la última. Son un curso muy lindo, son un curso muy bueno. Es muy importante que ustedes puedan siempre estar dialogando, conversando, preguntando, dando sus opiniones. Eso es hacer teología, eso los va a ayudar a crecer. Tienen que hacerlo no solamente conmigo como profesor, traten de hacerlo con los demás si es que toman más cursos, porque eso les va a ir quedando. No todos aprenden, de hecho la gran mayoría de las personas no aprenden escuchando 3 veces a una persona ahí hablando, 3 veces, 3 horas a una persona hablando todo el rato y sin interacción, sin conversación. Por eso es importante. Así que les motivo en ese sentido. Alejandro, levantaste tu manito. La hermana Mercedes primero, pero después. Hermana Mercedes. sí, sí, de lo mismo. La clase ha sido muy, muy enriquecedora para mí. Ha sido un gusto escuchar a los pastores también, sus opiniones, sus puntos de vista. Pero quiero también hacer una petición a ustedes. El día martes de la próxima semana a mi papá le van a hacer una operación porque descubrieron que tiene un cáncer al riñón. Entonces, encargar la oración a ustedes. Mi papá se llama Jorge Castro. El día lunes a él lo van a internar, el martes le hacen la intervención como algo, los mismos enfermeras y TENS del hospital público le decían, ha sido algo de Dios nada más, que se hayan abierto las puertas para que la operación saliera tan rápido y para que le hicieran los exámenes y los estudios de forma tan rápida, porque nosotros descubrimos por médicos privados, no particulares, que él tenía esta enfermedad, pero fue ingresado al hospital, al GES,
y bueno, Dios abrió la puerta para que sea primero el hospital público el que dio la fecha, no la clínica que nos dio para una fecha posterior. Así que les pido eso a ustedes que me estén apoyando en el clamor para que sea Dios el que toma el control. Los médicos no pueden dar un diagnóstico hasta ahora de qué tipo de cáncer es hasta después de la operación por el lugar donde está ubicado el cáncer. Solamente después de la operación se puede decir el grado y el estado de él. Así que era para eso. Amén. Cuenta con nuestras oraciones, querida Meche, y mándale nuestros cariños a tu papá y a tu mamá y a tu hermana. ¿Ya? Gracias. No, de nada. Alejandro. Sí. La pregunta es la siguiente, vamos a, bueno, porque vamos, o sea, por lo menos yo creo que me quedan un ramo más para cerrar clases, me quedan 2 clases, pero luego de eso, más o menos vamos a tener noción de lo que se viene el próximo año en ramos y si hay masterclass en el verano. En el verano van a haber masterclass, van a haber algunas masterclass y la estamos trabajando con los profesores porque estamos viendo qué temas tocar y qué temas pueden ser enriquecedor y para que ustedes se puedan potenciar en ciertas áreas. Porque quiero que sepan que hemos hablado con todos los profesores que han estado haciéndoles clases en diferentes cursos y cada uno de ellos tiene diferentes opiniones en cuanto al nivel de aprendizaje que ustedes tienen. Obviamente hay una diversidad de factores que van a ir indicando diferentes niveles, pero que ayudan para poder realizar diferentes tipos de masterclass en donde creemos que faltan ciertas potencias o fuerzas que darle. Y con respecto a lo de las próximas, del próximo año, claro, vamos a comenzar en enero probablemente la matrícula del próximo año y ahí vamos a mostrar inmediatamente todos los ramos de todos los bimestres. No va a ser como la vez pasada, de este año en donde fuimos mostrando. Vamos a mostrar todos los ramos. Lo que sí no podemos mostrar, porque eso puede estar sujeto a cambio, son los profesores. Inmediatamente no los vamos a poder tener, pero sí vamos a tener el tema de la malla más completa del próximo año para los de segundo año. Recuerden que los que no han tomado todos los ramos, igual pueden tomar ramos de primer año que van a seguir dándose el próximo año, ya que van a haber nuevos y nuevas estudiantes y van a poder tener más compañeros y van a haber clases simultáneas, y eso va a ser de alguna u otra manera bastante interesante. Así que les pido que estén orando por el instituto, les pido que estén orando por todo esto, les pido que estén orando por las finanzas del instituto también, para que pueda seguir adelante como vamos. Querido Pastor Alex. No, nada, solamente quería recalcar eso, qué bueno que lo mencionas. Yo lo quería, como también me siento parte del proyecto por el tema de que yo soy el que está apoyando al instituto en la parte más financiera, el control de las finanzas. Pedir a los chicos que oren mucho para que el Señor provea los recursos. Yo o sea, lamentaría mucho que por una minucia como un tema financiero se termine esta bendición. Entonces la idea es que no sea así, por ende les pido que nos ayuden a orar para que el Señor traiga nuevos alumnos, quizás a motivar a gente de sus congregaciones para que forme parte del Instituto Bíblico y quizás, yo sé que aquí hay algunos pastores presentes, ¿verdad? Y si es posible, ver cómo motivar a la Grey y también quizás, como es la palabra, apadrinar quizás alumnos para poder potenciar un poquito más la cantidad de alumnado que tiene el Instituto Bíblico. A ver, yo quiero ser bien práctico en esto, en ese aspecto, entendiendo que esto ha sido una bendición espiritual tremenda. Esta cosa, como decía mi padre, ¿cómo se llama? Como dice el refrán, con plata se compran huevos. Claro. Entonces, para poder tener ese dinero necesitamos tener alumnos y necesitamos potenciar eso. Así que les pido que, primero que nada, esto es un tema de oración. Segundo, también de que nos ayuden a incentivar, motivar para que haya nuevos alumnos, para que haya más gente, formen parte, para que el próximo semestre, como decía Daniel, tengamos cursos como este de 11, 10 personas conectadas. Les comparto solamente una cosa. El día sábado yo estoy
en el curso de Introducción a la Sociología. Y somos 4 personas. Y 3, porque Alejandro se ríe, porque Jessica y él están, entonces una sola conexión. Entonces son 3 personas, ¿verdad? Y de hecho, cuando la clase es como esta, se enriquece, porque resulta que todos opinan, todos hablan, todos tienen algo que decir, algo que compartir. Cuando estamos así un grupo más pequeño, igual es más complicado, porque a veces como que da cosas hablar o cosas... ustedes saben, lo mismo que pasa en una sala de clase. Y también me imagino que para los profes también debe ser más motivador tener a 10 alumnos que tener a uno. Sí, de hecho, curioso, hace 2 sábados atrás, por compromiso de los chiquillos, yo estuve solo con el profesor Claudio. Entonces me llegaba a dar pena el pobrecito porque me estaba hablando a mí nomás. Y yo mirándolo con cara de chiste. Pero oremos al Señor para que puedan haber más alumnos el próximo año y que esto se potencie con fuerza.